Incoterms. Los Incoterms, International Commercial Terms, son términos que se utilizan en las operaciones de compra-venta entre compañías de diferentes países. Su objetivo es unificar los conceptos comerciales de forma que el vendedor y el comprador entiendan a la perfección las condiciones de las operaciones que realicen entre ellos. Así es posible evitar confusiones, malentendidos y costosos procesos judiciales. Cada Incoterm establece las responsabilidades del comprador y el vendedor en aspectos como gastos de transporte, lugar de entrega, riesgos, seguros y trámites aduaneros. Hay otros datos que no cubren los Incoterms, sino que deben quedar bien estipulados en otras partes del contrato. Algunos ejemplos son descripción y precio de los bienes, impuestos aplicables, métodos de pago y mecanismos para resolver los posibles conflictos. Tipos de Incoterms para exportación. Desde la versión de 2010, los Incoterms se dividen en dos grandes modalidades, una aplicable para todos los medios de transporte y otra para transporte marítimo y vías navegables interiores. Tipos de Incoterms para medios marítimos y navegables: FAS, FOB, CFR y CIF. Incoterms para cualquier medio de transporte: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Incoterms para cualquier medio de transporte: EXW, Ex-Work. El Incoterm Ex-Work obliga al vendedor a dejar las mercancías preparadas en sus instalaciones, oficinas, almacenes, fábrica, etc., para que el comprador las recoja allí. Es un Incoterm polivalente y puede ser usado en diferentes modos de transporte, aéreo, marítimo, etc. Obligaciones del comprador bajo el Incoterm EXW: pago de las mercancías, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos en destino, pagos del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino, pago de impuestos y aranceles. Obligaciones del vendedor bajo el Incoterm EXW: entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje. El seguro bajo el Incoterm EXW. El seguro no es obligatorio bajo el Incoterm EXW, pero sí muy recomendable. Es habitual que el comprador y el vendedor contraten su propio seguro para cubrir su parte de responsabilidad en el proceso. Limitaciones del Incoterm EXW en la carga. El Incoterm EXW podría ser la opción más adecuada para aquellos exportadores con poca experiencia logística. El motivo es que las responsabilidades del vendedor en condiciones Ex-Work se limitan a preparar la mercancía y asegurarse de que quede lista para la recogida. Incoterm FCA Free Carrier. El Incoterm FCA o Free Carrier significa que el vendedor debe entregar las mercancías listas para la exportación a la naviera escogida por el comprador en un punto acordado y especificado en el contrato de compra-venta. Este punto puede ser un puerto particular o un espacio que pertenezca a la naviera. Obligaciones del vendedor: entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen. Obligaciones del comprador: pago de las mercancías, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino, pago de impuestos y aranceles. El seguro bajo el Incoterm FCA. En condiciones FCA, ni el comprador ni el vendedor están obligados a pagar el seguro. Sin embargo, tanto los compradores como los vendedores contratan a menudo sus propias pólizas de seguro para cubrir la parte del transporte marítimo de la que son responsables. Incoterm CPT, Carriage Paid To. CPT es uno de los términos de compra-venta multimodal que se pueden utilizar independientemente del medio de transporte que se realice la operación. ¿De qué se tiene que hacer cargo el comprador en una operación CPT? Descarga de la mercancía, despacho de aduanas de importación, transporte local en destino, entrega en el almacén del comprador. ¿De qué se tiene que hacer cargo el vendedor en una operación CPT? Entrega de la mercancía en su almacén como mínimo, carga de la mercancía en el camión como mínimo, transporte local en origen desde almacén a puerto o aeropuerto. Despacho de aduana de exportación, contratación del seguro de transporte, carga y estiva de la mercancía en el buque y transporte internacional de la mercancía. Incoterm CIP. El Incoterm CIP o Carriage and Insurance Paid To, por sus siglas en inglés, significa que el vendedor es responsable de la entrega de las mercancías en destino, del coste de transporte internacional y del seguro. Bajo el Incoterm CIP,
La transferencia de riesgo no coincide con la transferencia de los costes. Obligaciones del vendedor bajo el Incoterm SIP. Entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional y seguro. Obligaciones del comprador bajo el Incoterm SIP. Pago de las mercancías, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y pago de impuestos y aranceles. El seguro bajo el Incoterm SIP. El Incoterm SIP es uno de los dos Incoterms junto con el Incoterm SIF en los que el seguro es obligatorio y en ambos casos el vendedor es la parte responsable del pago y contratación del seguro. Incoterm DAP, Delivered at Place. El Incoterm DAP o Delivered at Place aparece por primera vez en los Incoterms 2010 y se puede considerar como el sustituto del antiguo Incoterm DDU, presente en la edición de los Incoterms 2000. Bajo este Incoterm, el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el punto de origen que el comprador escoja. Obligaciones del comprador. Pago de las mercancías, pago del despacho de aduanas en destino, pago de impuestos y aranceles. Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte en el país de origen de manera interior, despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos en destino y transporte interior en el país de destino. El seguro bajo el Incoterm DAP. En condiciones DAP, ninguna de las dos partes está obligada a pagar el seguro. Sin embargo, dada la significativa cantidad de responsabilidades del vendedor, la mayor parte de los vendedores que se exportan en condiciones DAP suelen optar por el pago del seguro. Incoterm DPU. Delivered at Place Unloaded. Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía y transmite el riesgo cuando la pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, descargada por sus medios y en el punto de destino convenido. Es la única regla Incoterm que obliga al vendedor a realizar la descarga en destino. El despacho de aduanas de exportación será por cuenta del vendedor. Obligaciones del vendedor. Mercancías, factura comercial y documentación, exportación de embalaje y marcado, licencias de exportación y trámites aduaneros, pretransporte y entrega, cargos de carga, cargo principal, entrega en el lugar de destino convenido, cargas de descarga, pruebas de envío, costo de inspección previa al envío, obligaciones del comprador, pago por bienes como se especifica en el contrato de venta, trámites y derechos de importación, costo de la inspección previa al despacho de importación, transporte posterior y entrega al comprador según el lugar convenido, riesgos. El exportador carga con los riesgos hasta que se entrega la mercancía en el punto acordado. Costos. Todos los costos son cubiertos por el vendedor hasta el punto de entrega, incluyendo exportación, transporte, mantenimiento y entrega de la mercancía. Incoterm DDP, Delivery Duty Paid. El Incoterm DDP o Delivery Duty Paid significa que el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar acordado, la fábrica del comprador, un almacén, etc., además de cubrir todos los gastos asociados, incluyendo la descarga de las mercancías y los procedimientos y costes aduaneros que se puedan aplicar. Obligaciones del vendedor bajo el Incoterm DDP. Entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, pago de impuestos y aranceles, transporte interior en el país de destino, dependiendo del punto de entrega acordado. Obligaciones del comprador bajo el Incoterm DDP. Pago de las mercancías. El seguro bajo el Incoterm DDP. A pesar de que el seguro del transporte no es obligatorio bajo el Incoterm DDP, la mayor parte de vendedores escoge la opción de contratarlo. Esto es así principalmente porque, en condiciones de DDP, el vendedor tiene una cantidad significativamente mayor de obligaciones con el comprador. De hecho, su responsabilidad solo termina una vez que las mercancías han sido entregadas. Incoterms para medios marítimos y navegables. Incoterm FAS, Free Alongside Ship. Bajo el Incoterm FAS, el vendedor debe dejar las mercancías junto al buque en el muelle y es responsable de todos los costes y riesgos hasta que las mercancías hayan quedado situadas en este lugar. En condiciones FAS, el vendedor es responsable de gestionar y pagar el despacho de aduanas en origen. Esto supone un cambio con respecto a la versión anterior de los Incoterms, los Incoterms 2000, en la que el comprador era la figura responsable de completar el despacho de aduanas en origen.
Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen y despacho de aduanas en origen. Obligaciones del comprador. Pago de las mercancías, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, dependiendo del lugar de llegada, transporte interior en el país de destino, pago de impuestos y aranceles. El seguro bajo el Incoterm FAS. Bajo el Incoterm FAS, el seguro no es obligatorio para ninguna de las partes. Sin embargo, es habitual que ambas figuras, importador y exportador, contraten un seguro que cubra las partes de transporte de las que son responsables. Incoterm FOB. Free on Board. El Incoterm FOB o Free on Board es un Incoterm exclusivo del transporte marítimo y significa que el vendedor debe cargar las mercancías en el barco escogido por el comprador. El vendedor también es responsable de todos los costes y riesgos hasta el momento en el que las mercancías son cargadas a bordo del buque, punto en el que tiene lugar la transferencia del riesgo. Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen y gastos de salida o gastos en origen. Obligaciones del comprador bajo el Incoterm FOB. Pago de las mercancías, flete marítimo internacional, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y pago de impuestos y aranceles. El seguro bajo el Incoterm FOB. Bajo el Incoterm FOB, el comprador transfiere el riesgo al vendedor una vez que las mercancías han sido cargadas a bordo del buque. Esto hace que FOB sea inapropiado para transportar cargas que viajan en contenedores, que a menudo se entregan en la terminal varios días antes de la carga. Incoterm CFR. Cost and Freight. El Incoterm CFR o Cost and Freight, por sus siglas en inglés, es un Incoterm exclusivo de transporte marítimo. Significa que el vendedor es responsable de entregar las mercancías en el puerto especificado por el comprador, así como de reservar y pagar el transporte de las mercancías hasta el puerto de destino. Obligaciones del vendedor. Entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen y flete marítimo internacional. Obligaciones del comprador bajo el Incoterm CFR. Pago de las mercancías, gastos de llegada o gastos en destino, pago de despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y pago de impuestos y aranceles. El seguro bajo el Incoterm CFR. Aunque bajo el Incoterm CFR no es obligatoria la contratación de seguro de carga, es altamente recomendable que cualquier envío de transporte marítimo quede asegurado. El envío puede quedar cubierto de un principio a fin por una única póliza contratada por el vendedor o el comprador. O también se pueden contratar dos pólizas separadas para que el comprador y el vendedor se hagan cargo de sus respectivas partes de la cadena de transporte. Incoterm CIF. Cost, Insurance and Freight. Bajo el Incoterm CIF, el vendedor es responsable del coste y contratación del transporte marítimo hasta el puerto de destino especificado por el comprador. La transferencia del riesgo en condiciones CIF tiene lugar cuando la mercancía es cargada a bordo del buque. Por ello se recomienda cuando el vendedor tiene acceso directo al barco, como sucede en el caso de los envíos de carga a granel. Obligaciones del vendedor bajo el Incoterm CIF. Entrega de la mercancía y documentos necesarios, empaquetado y embalaje, transporte interior en el país de origen, despacho de aduanas en origen, gastos de salida o gastos en origen, flete marítimo internacional y seguro. Obligaciones del comprador bajo el Incoterm CIF. Pago de las mercancías, gastos de llegada o gastos en destino, pago del despacho de aduanas en destino, transporte interior en el país de destino y pago de impuestos y aranceles. El seguro bajo el Incoterm CIF. Bajo el Incoterm CIF, el vendedor está obligado a contratar un seguro de transporte para las mercancías junto con el Incoterm CIF. Es el único Incoterm que establece un seguro obligatorio. Es importante mencionar que los Incoterms fueron elaborados por la Cámara de Comercio Internacional, que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. A pesar de que sean de uso voluntario, la mayoría de las transacciones internacionales se rigen bajo las normas establecidas en los Incoterms.